Bueno, vamos a hablar de esto porque está en línea con el programa Efraín Molina, que es economista y director del Departamento de Estadísticas de la Federación Comercial de Córdoba, de la FEDECOM, que gentilmente nos atiende. Efraín, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal, Gonzalo? Muy buen día, ¿cómo están? Bien, gracias por atendernos. Bueno, No, un placer, por favor. ¿cómo has visto las medidas anunciadas ayer por el gobierno? ¿Le van a poner algún peso más en el bolsillo a la gente? Esto seguramente, bueno, tendrá destino de consumo. Hoy no hay capacidad de ahorro en la Argentina, así que a lo mejor inyecte algo de dinero al circuito comercial, ¿no? Sí, sobre todo las expectativas vienen dadas por estas medidas que está tomando el gobierno, orientadas claramente a reactivar el consumo, a tratar, con esto que estaban comentando ustedes, de elevar los mínimos del impuesto a las ganancias, producir una devolución del impuesto, lo que son también los aportes patronales, el bono extra también para los empleados públicos. Entonces, todas medidas que están orientadas claramente a tratar de que haya un vuelco significativo del consumo, pero obviamente la clave va a estar puesta en que se pueda domar la cotización del dólar Claro. y el impacto que se traslade a precios, si no esto se va a licuar en un muy corto periodo de tiempo. Claro, mientras los precios sigan subiendo, el dinero que se ponga en el bolsillo va a ser irrelevante porque no va a mejorar el poder de compra, en definitiva. Sobre todo porque fíjate el salto que ha dado en 3 días de más de un 30% el dólar, inmediatamente lo que había pasado con la jornada del lunes, cuando el dólar llegó a estar en los 62 pesos, bueno, ya estamos en la cotización hoy del Banco Nación en torno a los 63 pesos, Sí. eso inmediatamente tuvo un traslado sobre los alimentos, o sea, los primeros que estuvieron remarcando precios fueron los supermercados y las grandes cadenas, y en muchos de esos casos con valores incrementados que van en el orden entre un 10 a un 20%, y en algunos casos productos de la canasta básica con valores superiores, y eso es lo que produce inquietud, que vas castigando obviamente a los sectores más bajos, los más carenciados, más allá de la medida del gobierno de aumentar las becas Progresar también para los estudiantes, las asignaciones que se reciben también los sectores más vulnerables de nuestro país, pero en la medida que sigue existiendo un traslado a precios, producto de una devaluación, entonces esas medidas que vas tomando probablemente puedan quedar muy cortas en un lapso breve de tiempo. Efraín, ¿cómo hasta el viernes había un clima y por supuesto el lunes amanecimos con otro diametralmente opuesto? ¿Es explicación pura de lo que ocurrió el domingo en las elecciones? ¿O acá había una base de la economía que no estaba para nada bien y simplemente el dato electoral alteró todas las variables? Sí, ya se venía trabajando previo, Gonzalo, a las elecciones con una especulación que había que tomar nota de cómo iba a estar el termómetro de la economía y sobre todo los mercados el lunes 12, posterior a las PASO, que obviamente eso denota la inestabilidad y el creciente nivel de incertidumbre que teníamos en una economía, porque recordemos que lo que estábamos hablando es de una elección primaria, que era simplemente para ratificar los candidatos por cada una de las fuerzas políticas. No estábamos dirimiendo ningún tipo de elección o de competencia de un candidato contra otro. Pero dada la situación de que estas pasos se estaban transformando en una gran encuesta a nivel nacional, porque las principales fuerzas no estaban definiendo ya ningún candidato, ya iban con su candidato decidido, entonces se tomaba la lectura que se hacía como una compulsa electoral. Y indudablemente que esa reacción de los mercados, lo primero que fue con un dólar, que lo cerramos a 48, nos fuimos el viernes con un valor a 48 y con los resultados ya del domingo, ya en las mismas cotizaciones online de muchos sitios, ya estaba en el orden de los 56, 57 pesos el mismo domingo a la noche, porque se estaban anunciando los resultados. Y después ese pico de 62 pesos del lunes, producto de la creciente incertidumbre y obviamente la falta de señales claras también por parte del gobierno, que no atinaba a reaccionar de esperar un resultado de esta magnitud. Sí. Efraín, Fernanda lo saluda, buen día. ¿Qué tal, Fernanda? Buen día. Bueno, a cortísimo plazo es mi pregunta con respecto al Día del Niño. ¿Qué significa esta fecha para los comercios afectados a este rubro y cómo creen que va a ser esta fecha particular del domingo?
Hay fechas claves a lo largo del año para el sector comercial y el Día del Niño, junto con el Día de la Madre, Navidad y Reyes, son puntos claves que van marcando también el termómetro de cómo se va moviendo el comercio, tanto en las grandes como en las pequeñas localidades. Y obviamente que una podía ser la expectativa que se tenía hace 10 días atrás respecto a lo que podía ser un incremento en las ventas o un buen desempeño, también acompañado por los planes de financiación que se estaban desarrollando y que venían dando bastante buenos resultados con el ahora 3, el ahora 6, el ahora 12, el ahora 18 para impulsar el nivel de consumo. Pero obviamente que lo que ha pasado el fin de semana y lo que transcurre durante esta semana ha cambiado notablemente el humor y las expectativas, tanto de los comerciantes como también por parte de los consumidores. ¿Por qué? Porque lo que hay es un creciente nivel de incertidumbre, entonces, por más que se esté tratando de alentar el consumo y darte facilidades para el crédito, con tasas de interés crecientes, más allá de lo que se haya acordado con estos planes de financiación, la incertidumbre siempre está respecto a si vos te vas endeudando en cuotas, qué va a pasar con tu capacidad de pago a futuro, con tasas de interés, la de referencia ya está en el orden del 75%, y esto hace que los bancos también ajusten sus tasas de financiamiento. Entonces las posibilidades del consumidor se ven seriamente acotadas y esto hace también que sean muy cautos respecto a cuáles sean sus decisiones de consumo, más allá que esta fecha, repito, en ciertos rubros, porque tampoco es todo para el sector comercial, siempre he esperado con expectativas de carácter positivo. Ujú. Pero toda esta situación y toda esta semana, y lo que nos queda todavía por transitar, va generando un gran signo de interrogación respecto a cómo va a ser el comportamiento, y hoy por hoy te podría decir que la mirada es claramente pesimista. Tal cual. Efraín, buen día. Javier es mi nombre, gusto de saludarte. Javier, Yendo a buen una día. cuestión un poco más macro, veíamos ayer que Alemania tenía su segundo decrecimiento en el trimestre, que China en 17 años bajó su producción industrial por primera vez, la guerra comercial que sigue, el contexto tampoco intenta ayudar, digo, el mundo financiero está en un momento bastante complejo y para que nosotros estemos así, desde una cuestión tan amplia, bueno, vemos una gran repercusión al margen de lo que pasa fronteras adentro, el mundo tampoco está en un momento tan feliz, ¿no? Exactamente, Javier, como si no tuviéramos problemas internos con nuestra economía, encima a nivel global el mundo también nos está pasando por su mejor momento. ¿Por qué? Porque el indicador industrial, lo que decías vos, en China tuvo el peor desempeño en más de una década y media, los datos negativos de Alemania, la principal economía de la Unión Europea, todavía los coletazos que se van dando por esta guerra comercial entre los dos gigantes, entre Estados Unidos y China, donde entre los dos suman el 40% del PBI mundial, aproximadamente un 25% de Estados Unidos y un 14-15% China. Esto para que nos demos una idea de la magnitud que significan estas dos grandes potencias económicas. Entonces, esta inestabilidad de carácter creciente también va generando riesgos de que la posibilidad de lo que está pasando en Argentina también puede extenderse a otras economías. Y lo que ya había surgido en su momento, como el denominado efecto tango, también comienza a tener ya una preponderancia y comienza a marcar lucecitas de alerta a nivel internacional. Y obviamente que esta situación no beneficia claramente a nuestro país por todos los problemas internos que nosotros ya tenemos, que no le podemos echar la culpa al resto del mundo, pero lo cierto que también es que si tenemos situaciones inestables en Estados Unidos, en China, en Alemania y en las principales economías mundiales, esto termina siendo también un caldo de cultivo que nada contribuye a la situación que hoy por hoy tiene que pasar Argentina. Pero más allá de todo esto que pasa en Argentina, en el resto del mundo, la gran interrogante es cómo va a solucionar Argentina los problemas inmediatos, lo que tenemos ahora en el día a día, en el cortísimo plazo. Ya los tiempos se nos acortaron, ya no estamos pensando en octubre o en diciembre, ya venimos pensando día a día, lo que puede pasar de acá hasta mañana, hasta el viernes, y qué es lo que va a pasar posterior al feriado. Eso es cómo vivimos hoy por hoy en la Argentina actual. Efraín, ¿qué en el listado de prioridades, qué hay, por dónde hay que empezar a arreglar todo este desbarajuste que se armó el lunes? Es que ese es el problema, Gonzalo. La economía está, y las diferentes variables se interrelacionan una con otras. Entonces, cuando vos querés pensar de que vas a atacar una sola por la interconexión que se dan entre las variables,
hay algo que te va a generar un impacto que se va a desacomodar en otro lado de la economía. Por ejemplo, veamos esta situación. El gobierno trataba, su principal preocupación antes de que fueran las PASO era tratar de bajar la tasa de inflación, ¿sí? Y una de las medidas para bajar la inflación ya la había tomado a partir del compromiso con el Fondo Monetario de equilibrar sus cuentas fiscales para no tener que recurrir al Banco Central que mediante emisión monetaria te financiara el déficit. Eso por una parte, decir, bueno, no recurrimos más al Banco Central para que financie el déficit y vamos a ordenar las cuentas. Y la otra situación era el tipo de cambio, mantener tranquilo el dólar dentro de esa banda de flotación, que el techo estaba en los 51 pesos. ¿Para qué? Para que saltos bruscos del dólar no se te trasladaran al precio de los combustibles y no se te trasladaran al precio de los productos en general de una economía. Y hasta allí el gobierno, con el dato del último mes, venía cumpliendo ese precepto de que bajara la tasa de inflación y que eso pudiera ir paulatinamente, por lo menos de acá hasta octubre, de acá hasta fin de año, caer por debajo de los 2 puntos, que es una inflación altísima, igual a nivel mundial o a nivel regional, Sí, claro. pero por lo menos estaba en ese camino. Pero indudablemente que vos cuando mantenés planchado el dólar, entre comillas, para que no dé ese saldo y se mantuviera tranquilo en los 47, 48, y la inflación no se te desacelera, vas a producir un atraso cambiario. ¿Qué significa? Presiones para que cuando vos rompas esa barrera artificial, el dólar se te va a volver a disparar. Pero para mantenerlo también ahí contenido, no podía bajar significativamente las tasas. Fijémonos que antes de las elecciones, y que la tuviera que subir nuevamente, estaban en el orden del 64%. Entonces tenés que mantener las tasas elevadas para que los bancos ofrezcan tasas atractivas, para que la gente con sus depósitos se quede en pesos y no se pase al dólar, pero con una tasa de ese nivel es imposible reactivar el consumo vía niveles de crédito y por otra parte también la inversión para las empresas. Entonces tratar de controlar una variable te va desacomodando y te va produciendo un desbarajuste en otro lado. Y para redondearte la idea y no hacerlo muy extenso, Gonzalo, indudablemente que las medidas que ha tomado el gobierno es acusar el recibo, el golpe que recibió el domingo y orientarse fundamentalmente en medidas que reactiven el consumo, darse cuenta que estaba pidiendo un esfuerzo exagerado a la población, y el propio presidente lo reconoció, y a partir de ahí estas medidas sobre el sector empresarial, congelamiento de combustibles, bonos, disminución del impuesto a las ganancias, devolución de parte también de ese impuesto, las bonificaciones por 2 meses también sobre los impuestos al trabajo, todas medidas claramente para reactivar el consumo. Pero la economía lo que necesita es confianza y credibilidad. ¿Qué significa? Que las empresas, los individuos y todos los agentes económicos le creamos a las medidas económicas que está tomando el gobierno. Y allí creo que hay un punto clave. Claro. Efraín, conocemos del gobierno, de las últimas reuniones de gabinete, que estarían evaluando reducir el IVA de algunos alimentos esenciales como lácteos, panificados y yerbas. ¿Esto qué impacto puede tener? Eso fue una medida que ya se venía pidiendo al gobierno desde hace bastante tiempo, no solamente a partir de ahora, sino ya cuando se empezó a dispararse la inflación este año, que fue a partir de febrero de este año. Ya a partir de ahí, y cuando estalló la crisis financiera de Argentina, cambiaria, que fue el año pasado, en abril o mayo, donde comenzó a dispararse el dólar, y hubo un pase a precios, ya en ese momento ya se le pedía al gobierno que contemplara una baja del IVA. Y uno de los principales precursores de esta medida era el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, ¿sí?, de disminuir sobre los productos alimenticios, porque en marzo de este año, cuando ya se estaba midiendo la inflación interanual solamente de los alimentos, ya estaba arriba del 56%, o sea, estaba por encima del nivel general de precios. Entonces, eran en esos momentos donde el gobierno tendría que haber anticipado cierto tipo de medidas y de alguna manera pecar, estimo yo, obviamente ya un poquitito cuando uno tiene el diario del lunes y dice, bueno, el gobierno debía haber hecho antes esto, y no lo hizo. Pero ya había señales como para tomar esas medidas con suficiente antelación y no tomarlas todas de golpe como una conducta de carácter reactivo ante hechos y ante situaciones ya puestas. ¿Resulta una medida conveniente? ¿Resulta una medida de carácter saludable? Obviamente que sí,
Porque lo primero que ha pasado con la devaluación y lo que pasa en nuestro país es que te suben inmediatamente los productos de la canasta básica, que son todos los derivados de los productos que nosotros exportamos. Entonces, aceite, harina y todos los derivados son los primeros que sufren el aumento general de precios. Entonces, es saludable que el gobierno pueda implementarla, claramente que sí. ¿Va a beneficiar a los estratos más vulnerables de la población? Por supuesto. ¿Dónde radica el problema? En que cada medida que tome el gobierno tiene un costo fiscal. En este esfuerzo de mantener las cuentas equilibradas, la pregunta es de dónde vas a sacar el dinero, porque si vos eliminas o producís una exención sobre este tipo de productos, eso significa también que vas a tener menos ingresos vía recaudación. Entonces tenés que compensarlo con algún otro tipo de movimiento que hagas en tu presupuesto. Bien. El gobierno dice, vamos a resignar partidas presupuestarias o simplemente con lo que nos ingrese por las retenciones como consecuencia de que ahora tenemos un dólar mucho más alto. Entonces eso nos permitiría equilibrar el costo fiscal de las medidas que estamos tomando. Pero reitero, tampoco se sabe cuál es el número real. Se habla de 40.000 millones de pesos que pueden significar estas medidas. Sí. Se hace estimaciones respecto a lo que pueden ingresar por las retenciones, pero todavía esos números mucho más finos no están presentes. Bien. Efraín, te agradecemos mucho estos minutos, ha sido muy amable. Como siempre, Gonzalo y equipo, muchísimas gracias. Un cálido saludo también para toda tu audiencia. Bueno.